Trataremos ahora conceptos de vectores. Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, puntos A y B, y estos puntos se unen con una línea. Esta línea, que tiene una magnitud y una dirección, es un vector. Podemos ver acá, en este ejemplo particular, la magnitud es 7.49 y el ángulo es 42.9 grados. Observemos que si desplazamos este vector en el plano, sus valores no cambian, sigue teniendo la misma magnitud y el mismo ángulo, porque la definición del vector no lo fija en el espacio. La definición únicamente incluye su magnitud y el ángulo que tiene. Eso es todo. Ahora, si giramos este vector y movemos su punto terminal, en este caso estamos cambiando la magnitud del vector y estamos cambiando su dirección. Supongamos ahora que tenemos un segundo vector, el vector U, y estos vectores están unidos. Ahora deseamos obtener la suma de esos vectores. La suma de vectores es un proceso geométrico donde los vectores que se van a sumar se unen de manera que la terminación del primero sea el comienzo del segundo, y la suma se define como el vector que completa el triángulo. En este caso, sumamos el vector U y el vector V, y su resultado es el vector W en color rojo. Podemos cambiar las magnitudes de estos vectores y el proceso sigue siendo el mismo. La suma de estos dos vectores iniciales, U y V, va a ser el tercer vector W que completa el triángulo. Ahora muy bien, pasemos a un nuevo concepto que es la definición de un vector en base a los vectores componentes o los vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de magnitud 1 que tiene la dirección del eje de coordenadas. En este caso, si definimos un vector de magnitud 1 en el eje X, ese vector unitario se llama el vector Y, por vector unitario del eje X. Si hacemos algo similar en el eje Y, tendremos otro vector unitario que lo llamamos el vector J. ¿Cuál es el uso que se le da a estos vectores unitarios? Los vectores unitarios se pueden utilizar para definir cualquier vector. Veamos este caso. Aquí tenemos el vector W, que es la suma del vector U y del vector V. En el caso particular, tenemos aquí un triángulo recto. El vector U se puede definir en términos de su vector unitario. Podemos decir que U es igual a 8i, porque vemos que en este caso el vector U tiene una magnitud de 8 y está sobre el eje X. U va a ser igual a 8i. El vector V, que está paralelo al eje Y, este vector se puede definir entonces en términos del vector unitario como 9j, porque vemos que la magnitud de este vector V es 9. 9 por el vector unitario j nos dará el resultado del vector V. Y el vector W rojo, que es la suma
de estos dos vectores u y b se puede expresar en términos de los vectores unitarios. W va a ser igual a 8i, que es el vector u, más 9j, que es el vector j. Lo mismo se puede hacer en el caso de 3 dimensiones. Aquí estamos trabajando con 2 dimensiones, pero exactamente el mismo concepto se puede aplicar agregando la tercera dimensión. En ese caso tendríamos el eje Z y habría un vector unitario que se define para ese eje Z. Pasamos ahora al concepto del producto de vectores. Existen dos tipos de productos de vectores. Uno, el llamado producto punto, y otro, el llamado producto cruz. Iniciando con el producto punto, vemos que su resultado es el producto de las magnitudes de los dos vectores que se van a multiplicar, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. En el contexto del trabajo podemos ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un bloque y a ese bloque se le aplica una fuerza que lo desplaza a lo largo del vector D. D es el vector de desplazamiento de este bloque y la fuerza aplicada es F. Observemos que únicamente la componente de F que va a lo largo del desplazamiento es la que tiene efecto sobre este desplazamiento. El producto punto de estos dos vectores es igual a lo que se llama el trabajo de desplazar este bloque. Y ese producto punto es igual a la magnitud de F multiplicada por la magnitud de D, que es el desplazamiento, y esto multiplicado por el coseno de teta, que es el ángulo formado por los dos vectores. Observemos que este resultado no es un vector, sino un escalar. Esto con respecto al producto punto. Miremos ahora lo que es el producto punto de vectores unitarios. Tenemos un sistema de coordenadas tridimensional. El vector unitario por el eje X es Y, por el eje Y es J y por el eje Z es K. Y cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud de 1. El producto punto de Y por Y, o sea, a lo largo del eje X, pues será el producto de las magnitudes, que es 1, por el coseno de 0 grados, ya que Y e Y tienen un ángulo de 0 grados. Esto nos da que el producto punto de Y por Y es igual a 1. Lo mismo sucede con el vector unitario J y lo mismo con el vector unitario K. Cuando hacemos el producto punto de Y por J, en este caso estamos hablando de dos vectores unitarios que tienen un ángulo de 90 grados entre ellos, que el coseno de 90 grados es 0 y por lo tanto el producto punto de estos dos vectores es igual a 0. Resultado muy importante que se utiliza en muchos casos y es cada vez que vamos a hacer el producto punto de dos vectores perpendiculares, obviamente el resultado será 0 porque el coseno del ángulo de 90 grados es igual a 0. Ahora pasamos al producto cruz. El producto cruz se define como un vector cuya magnitud es igual a el área del paralelogramo de los vectores que vamos a multiplicar. Entonces tenemos acá los vectores A y B, ellos crean este paralelogramo. El producto cruz de estos dos vectores va a tener una magnitud igual a el área de este paralelogramo y la dirección de este vector resultante, que es C, va a
estar dada por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha indica que ponemos el índice en dirección del primer vector, después el otro dedo va en la dirección del siguiente vector y el pulgar nos va a indicar la dirección del vector resultante. Este es el producto cruz. Ahora, veamos qué sucede cuando hacemos el producto cruz de vectores unitarios. En este caso, el seno entre vectores que están sobre el mismo eje es igual a 0. Si vamos a hacer I por I, el seno entre I e I es 0 y el seno de 0 grados es igual a 0. O sea que el producto cruz de I por I, J por J, K por K va a ser igual a 0. Y aquí tenemos un resumen de lo que son los productos cruz de diferentes vectores unitarios. En esta primera columna, los que son iguales, I por I, J por J, K por K, tienen un valor de 0. Pero I por J va a ser igual a K, J por K va a ser igual a I, y K por I va a ser igual a J. Si invertimos el orden, J por I va a ser menos K, K por J va a ser menos I, e I por K va a ser menos J. Estos resultados son muy importantes porque se utilizan en todas las manipulaciones de vectores. Veamos ahora lo que es un vector en coordenadas esféricas. Ya el tema de coordenadas esféricas lo habíamos tratado en un módulo anterior, pero para repasar vemos que en un sistema tridimensional de coordenadas tenemos un vector R. Es un vector en el espacio que tiene una magnitud R que hace un ángulo θ con el eje Z, y otra magnitud que se usa mucho en los cálculos es la proyección de este vector sobre el eje X y Y. Y el ángulo que esta proyección forma con el eje X se conoce por el ángulo φ. Veamos ahora cómo hacemos la conversión de un vector expresado en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Digamos que el vector R se expresa como 2i menos 3j más 4k. Empezamos por obtener el valor de la magnitud de este vector, y la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En el eje de X la magnitud es 2 elevada al cuadrado, en el eje Y la magnitud es menos 3 elevada al cuadrado, y en el eje Z va a ser 4 elevado al cuadrado. Esto nos da que la magnitud es igual a raíz cuadrada de 29. Vamos a calcular el ángulo que este vector forma con el eje Z, que es el ángulo θ. Vemos que la expresión del coseno va a ser igual a la proyección del vector sobre el eje Z dividido por la magnitud del vector. La proyección sobre el eje Z es 4, porque aquí vemos que 4K es la componente Z de este vector, o sea que tiene una magnitud de 4 unidades en la dirección Z. Por lo tanto, la proyección sobre el eje Z es igual a 4, y la magnitud del vector R ya la hemos calculado aquí como raíz de 29. Entonces, este es el coseno del ángulo θ, y por lo tanto el ángulo θ va a ser igual al arco coseno de esta expresión, que en este caso viene a ser 42.03 grados.